8:33 en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Vamos a continuar con más en este espacio y damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Adelante. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana. El saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, para don Bienchi, doña Isabel, toda la administración de la Z101. El saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana, fantástico equipo del Gobierno de la Mañana. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Vamos, primero, la libertad de Donald Guerrero. No libertad, no. Libertad bajo fianza. Lo que quiere decir que el proceso continúa. Varía su medida de coerción. Varía su medida de coerción. Una decisión justa que incluso llega a destiempo. Es lo que yo creo. Porque la prisión preventiva se le aplica al que significa algún riesgo de fuga, algún riesgo de que se podría sustraer del proceso. Y eso estaba garantizado que no iba a ocurrir ni con Donald Guerrero, ni con Gonzalo, ni con José Ramón Peralta, ni con muchos imputados que hay en este país que han pasado todo por esa misma irregular experiencia. Si en principio fue una decisión política y ahora se podría considerar una decisión política también ponerlo en libertad, bueno, pues entonces la cosa ahí se empareja. Pero la verdad es que no había ninguna razón, absolutamente, y eso estaba más que demostrado, que mantener a esta gente en una prisión que ya se tornaba casi hasta irregular y con unos expedientes de 30 y 40 mil páginas que al final de cuentas han resultado ya en la mayoría de los casos difíciles de comprobar. Yo no voy a criticar a la justicia. La justicia actúa, aplica sus procesos, pero yo creo que en el caso de estos señores, enviarlos a su casa, aunque sea bajo fianza, es una decisión correcta, definitivamente. Como creo también que aquí deberían intervenir los estamentos que tengan que intervenir para que se pongan en libertad una cantidad de miles de infelices dominicanos que están guardando prisión preventiva, decenas de miles, prisión preventiva de manera injusta también. A la mayoría de los cuales se le aplicaron medidas de 3 meses, de 6 meses, y tienen años en la cárcel, y el proceso no camina y no termina, y siguen presos preventivamente. Y ahí, si me permite, voy a cometer el abuso de opinar. Particularmente, soy muy cauto al opinar en estos temas, pero saben todos que particularmente nos adherimos al Estado de Derecho de la República Dominicana y que siempre rogamos y pedimos porque se respete el debido proceso. La prisión preventiva no debe ni puede nunca constituirse en una sanción anticipada y ocurre mucho en la República Dominicana. Lo que sí criticamos es que se aplique el debido proceso para los imputados de élite y no para los ciudadanos de a pie. Pedimos que se revise desde el Poder Judicial esa ligereza de aplicar prisión preventiva y sobre todo la falta de respeto a los derechos de parte de los jueces irresponsables que no son capaces de ordenar la libertad cuando corresponde porque no entienden que las medidas de coerción solamente tienen por fin establecer o hacer que ese imputado al que se le debe respetar su presunción de inocencia, lo que debe asegurar la medida de coerción es su presencia en el proceso, más nada, absolutamente más nada. Ahí rogamos y aprovecho este comentario dentro de tu comentario para pedir al Poder Judicial que sea más responsable. Yo conozco a un ciudadano dominicano que cometió un delito y estuvo bien que cayera preso. Familiar mío, para que estemos claros. 3 meses de medida de coerción. Más de 2 años preso. Nunca le revisaron la medida. Y luego lo llevan directamente a juicio preliminar.
y entonces ahí, después de más de 2 años y pico, 2 años, 2 o 3 meses, entonces le varían la medida y lo ponen en prisión domiciliaria, que todavía sigue preso. Espérate, Felipe, a más de 2 años después, todavía sigue preso. Pero entonces, para poderse ir a su casa a cumplir la prisión domiciliaria, le enganchan una garantía económica de 2 millones de pesos, ¿verdad? 2 millones de pesos. Para lo cual tiene que buscar 200,000 pesos. 2 millones de pesos y arresto domiciliario. Sí. Oye, arresto domiciliario y tiene que buscar 2 millones de pesos, que cuando le aplican lo que es el porcentaje, 200,000 pesos para una familia que está pensando todos los días en cómo que van a conseguir el chin de arroz que se van a comer. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pero vale decir también, después de casi 2 años, sí, en prisión preventiva sin revisión. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Y es lo que quiero que escuche don Milton Ray Guevara en el Tribunal Constitucional. Espérate, Felipe. Doña Miriam allá en la Procuraduría. ¿Cómo es que se llama el amigo de la Suprema? Luis Henry Molina. En la Suprema Corte. Yo quiero que lo escuchen ellos tres. Porque yo creo que injusticias como esas, ellos deberían de ir personalmente a sacar a esos presos de la cárcel y a mandarlos para su casa. Eso no se puede seguir permitiendo en este país. Esa persona a la que yo me refiero, y me excusa, don Bienvenido, yo sé que usted está esperando el resumen internacional. Esa persona a la que yo me refiero, más de 2 años preso, con una medida de 3 meses que nunca se la volvieron a revisar. Y entonces lo mandan a juicio, le pasan juicio preliminar directamente, sin haberle nunca revisado la medida. Lo mandan a prisión domiciliaria y le enganchan 2 millones de pesos. ¿Ustedes saben lo que ha pasado? Que hace más de un mes que le cambiaron esa medida y le dictaminaron esa garantía económica. Y el señor está ahí preso, simplemente porque la familia no puede ni va a poder pagar esa fianza. No tienen de a dónde buscar 200,000 pesos. Entonces yo creo que esas injusticias hay que corregirlas en este país. Es que tú tienes un ministerio público que vive bajo chantajeando a los jueces. Entonces resulta que si tú eres un juez garantista, entonces el ministerio público le arma inmediatamente una campaña de descrédito a ese juez diciendo que se vendió, que es un juez corrupto, que forma parte de un tinglado de corrupción y todo ese tipo de cosas. O sea, lo primero que hace el Ministerio Público es que te condena moralmente. Después te condena anticipadamente. Y si alguien varía el criterio del Ministerio Público, termina entonces siendo un cómplice de los ladrones, de los corruptos, de los bandidos, de los sinvergüenzas. Sí, pero los jueces no son tampoco indefensos, corderitos, claro, peluchitos. No, ellos tienen una responsabilidad. Toda posición, no importa si es ser juez, tiene obviamente sus pros y sus contras. Y el que toma una decisión, sobre todo en buen derecho, que se justifique y que puede pasar los filtros de cualquier supervisión, sea del consejo o de cualquier tipo de análisis, tiene que sostenerla. Es decir, si un juez es incapaz de resistir esa presión, entonces no puede ser juez. Bueno, ¿tú crees que si Alejandro Vargas... La realidad es, Felipe, que la judicatura no podemos simplemente tirarle encima esa sábana y decir, los pobres no tienen responsabilidad porque los fiscales le presionan. No la tienen. Tienen que cumplirla. Estoy de acuerdo con... Y tienen que tomar decisiones sobre la base de lo que la ley dice. Nadie puede, y tú lo dices mucho, es una frase que tú utilizas, usted no se puede cubrir con la falta de otro. Estoy de acuerdo contigo. La judicatura en esto tiene un ejercicio de responsabilidad enorme. Es más, muchas veces toma decisiones basadas en sesgo jurídico y se escuda en esa vaina. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿tú crees que todas las decisiones que tomó el juez Alejandro Vargas, incluyendo justificar una prisión preventiva en función de un aspecto de carácter moral y decir, yo sé, pero hoy tuviera él en el lugar sobre su conciencia carga? Sobre su conciencia carga. Pero lo mismo que no, porque tú crees que hoy el juez Alejandro Vargas estuviera donde está si no complace al Ministerio Público. Sobre su conciencia carga. Bueno, es lo que te digo, porque hay que no le quita un ápice de responsabilidad. Óyeme, para los estudiantes de Derecho, búsquense esa sentencia del juez Alejandro Vargas con uno de los, no recuerdo cuál fue el caso de corrupción que él impuso. Esa medida de coerción. Bueno. Pulpo. Ubíquense para que ustedes vean
la perla del juez Alejandro Vargas, que hoy es miembro del Tribunal Constitucional. Este domingo, pasado mañana, tendremos elecciones en Argentina. Elecciones presidenciales en Argentina. Aparece encabezando, según por lo menos 7 de las últimas 8 encuestas, el hombre que apareció de repente y se ha convertido en protagonista del escenario político argentino. El favorito, José Luis. José Luis es medio derechista, sí. En medio no entero. Yo soy lo que los demás quieran, pero yo sé lo que soy. Javier Milei, un hombre que no se le veía ninguna posibilidad, pero de repente en las primarias presidenciales, porque Argentina tiene un proceso que yo creo que no lo tiene ningún otro país en la región, que son unas primarias a las cuales hay que someterse, y de ahí es de donde salen los candidatos. Le paso, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es una elección obligatoria también. Pero van los diferentes candidatos de todos los partidos, se miden y de ahí salen lo que van a hacer entonces los candidatos. Y también sirve para validar, sobre la base de un mínimo de votos, quienes sí van a la boleta final. Ahí se filtra quienes no tienen el voto suficiente para estar. Sirve también para eso. Seguro. Es un proceso interesante, porque los precandidatos de un partido se miden en la primaria y de ahí entonces sale el candidato que va luego a la elección. Algo de eso se quiso incluir en la ley de partidos políticos al momento de incluir las primarias. Lo que pasa es que muchos le salen corriendo y no quieren medirse ahí porque saben que van a ser desplazados. Entonces Javier Milei, que a él le gusta que lo comparen con Donald Trump, y él dice que él es más radical que Donald Trump, tiene posiciones políticas sumamente conservadoras. Fue el más votado en esas primarias que se celebraron en el mes de agosto. El más votado entre todos los partidos, entre los candidatos de todos los partidos. Y ahora las encuestas lo sitúan todavía en las preferencias, en el primer lugar de las preferencias, para resultar ser el más votado en estas elecciones que tendrán lugar el próximo domingo. Ahí él va a competir. Hay 5 candidatos, pero en realidad la competencia está entre él, Patricia Bullrich, que es la candidata de la derecha, Juntos por el Cambio, el partido de Mauricio Macri y esa gente, y Sergio Massa, el ministro de la Economía argentina, que es el candidato del kirchnerismo, del peronismo, kirchnerismo. Es como que en Haití pongan al ministro de Interior. Sí, sí. El candidato del kirchnerismo, la gente de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández, el presidente. Aparece Sergio Massa con posibilidades, pero la verdad es que la situación económica, sobre todo que vive Argentina, se la pone un poco difícil. Una inflación que ahora mismo anda por encima del 138% y que se presume que va a terminar el año por encima del 188%. Una pobreza increciendo. Se la están poniendo difícil. Además de la situación interna del mismo movimiento político, las contradicciones entre Cristina y Alberto Fernández y todo eso, que se la pone también un poco difícil. Parece ser que no va a haber decisión de primera vuelta, porque las encuestas están dando unos porcentajes todavía que no acercan a nadie al 45%, que es el límite para ganar en primera vuelta. El Javier Milei, el promedio de encuesta le da entre un 25.2 y un 35.6. Una acotación, ¿se puede ganar con menos del 45, del 40 al 45 si usted saca más de 10 puntos? Iba a dar ese dato ahora, sí. Se puede ganar con el 45, pero si usted saca un 40 y queda unos 10 puntos más arriba del candidato que le quede más cerca, entonces usted gana con ese 40% en primera vuelta. Hasta ahora las encuestas no reflejan que eso podría pasar en ese proceso. Entonces habría una segunda vuelta en noviembre y allá se podría dar entonces otro escenario, porque hemos visto varias elecciones en Latinoamérica en los últimos meses donde el candidato que gana la primera vuelta, cuando van a la segunda, entonces viene la
la alianza de los demás partidos, y ahí entonces ha resultado derrotado el que gana en la primera vuelta, y tenemos varios ejemplos recientes en ese sentido. Así que vamos a esperar el domingo, pero hasta ahora todo parece indicar que Javier Milei, así como fue el más votado en las primarias, parecería que va a ser también el más votado en las elecciones del domingo. Llévatelo, Cundo.